fábricas, digamos, en la industria, se cayeron alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Y esto, bueno, tuvimos el caso de AGR Clarín, tuvimos el caso de PepsiCo, ahora Adidas, Cresta Roja, ahora Adidas. Bueno, y con un elemento muy grave que tiene que ver con lo siguiente. En varias de estas fábricas no hay ninguna crisis. Es el caso muy claro de PepsiCo, de AGR. Sino que, bueno, las patronales cierran la planta señalando muy claramente su intención de reemplazar a trabajadores que tienen convenio, que tienen antigüedad, que tienen conquistas gremiales e incluso una representación sindical que defiende esas conquistas, para reemplazarlos por trabajadores precarizados, flexibilizados. El despido como una herramienta para precarizar el trabajo. Eso es lo que se supone, digamos, o sea, eso es lo que dicen los trabajadores, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Claro. Y en el tema de las importaciones hay un hilo conductor con esto. ¿Por qué? Porque se usan como una extorsión también para que los trabajadores de estas plantas resignen conquistas de trabajo. En muchos casos, las mismas empresas que despiden son las que importan. Claro, lo hacen para importar. Filiales del exterior. Entonces, en este caso, se traen productos y le dicen a los trabajadores, si ustedes no resignan conquistas laborales, nosotros vienen los despidos. ¿Esto tiene que ver, a tu juicio, con la intención de cambiar los convenios colectivos de trabajo o reformularlos? No cabe la menor duda. Es decir, esta es una escalada, un anticipo de lo que el gobierno está preparando a una escala general superior. Esta reforma laboral que se quiere hacer en espejo con Brasil, bueno, plantea justamente reemplazar el convenio colectivo por contratos individuales, naturalizar la jornada de 12 horas, eliminando las horas extras, tomar el empleo de fin de semana o el empleo nocturno como un trabajo convencional que no requeriría un pago especial, y llegando a extremos como por ejemplo la figura del monotributista exclusivo. Es decir, que alguien que cobra con monotributo y con factura ni siquiera tiene ese beneficio mínimo de poder trabajar para varios, sino que tendría que trabajar exclusivamente para la empresa que lo toma como monotributista. ¿Hay algún proyecto concreto? Es la precarización del trabajo, diría, en estado puro. A ver, no hay proyectos, pero si uno lee los diarios de estos días, por ejemplo, ayer el presidente de la Asociación de Fabricantes de Autos pidió a gritos en un reportaje en La Nación que se aplique esta reforma laboral. Y está ocurriendo, ¿no es cierto?, con varios directivos o de la Unión Industrial. Es decir, que se está reclamando esto como una de las grandes herramientas que se debería aplicar, ¿no es cierto?, apenas pase el mes de octubre. Acá tengo unos puntos que me hicieron llegar, por ejemplo. Al igual que la UOCRA, el empleado aportará un fondo de indemnizaciones en caso de ser despedido. Se crea la figura del trabajador monotributista o autónomo exclusivo, nueva figura en la que el empleado queda atado a un empleador, pero este podrá convocarlo solo cuando lo necesite. Exactamente, sí. El aporte sindical opcional, el empleador podrá partir las vacaciones en 3, por ejemplo, 14 días, 5 y 4, o 5, 5 y 4. Juicios laborales, se dificulta su acceso ya que se agregan instancias a los juicios laborales y se duplican las costas. Bueno, ocurre lo siguiente, vos mencionaste, ¿no?, solo para tomar un tema, el tema de la indemnización. Se quiere reemplazar el actual sistema de indemnizaciones por el que rige, por ejemplo, hoy en la UOCRA, donde el propio trabajador tiene que ir armando su fondo hasta el día, ¿no es cierto?, en que lo despidan. Es la liquidación, le diría, de un siglo de conquistas laborales y la conversión de los sindicatos en cascarones vacíos. Por eso realmente es muy significativo el silencio de la CGT frente a esta amenaza, ¿no es cierto?, que se está habló y digamos, habló para decir que había el 22 una movilización sin paro. De acá. Claro, sin paro, que tampoco. Por supuesto, es una manera de marcar el paso. Ahora,
Ahora, el trabajador que acaba de señalar Antonio, claro, perdón, estos son los puntos que la semana pasada trascendieron respecto de una imitación que se pretende hacer respecto del sistema brasileño, que también es un país que se encuentra en crisis, que se aprobó no en el solamente Parlamento. Crisis económica, sino crisis política también y demás. El tema, a ver, cómo salir de la situación, la cual el empresario dice, bueno, a mí me conviene, por supuesto, una flexibilización laboral y no nos cabe la menor duda de que al empresario le conviene, digamos, todo lo que sea lo más precario posible, ¿no? No así el trabajador en un país donde se debe generar empleo y por otra parte también incrementar la producción. Bueno, la gran mentira de la reforma, como ya ocurría por ejemplo en los años 90, es que esto se hace para crear empleo. En realidad, la gran preocupación de las empresas es abaratar el costo del despido. Claro. Y del ingreso y salida rápida de trabajadores en un momento que hay una crisis económica que tiene alcance continental e internacional. Esta reforma no solo va a ser terrible para la clase trabajadora, sino además inútil. En vez de nuevos puestos de trabajo vamos a tener más despidos. Solo para volver un segundo sobre el tema de las importaciones. En este punto de las importaciones se ve muy claramente cómo se quiere hacer responsable de una crisis económica al trabajador. Fíjate que la excusa es el sueldo. Totalmente. Lo caro que es producir en Argentina, bajar los impuestos. Claro, por supuesto. Entonces, acá hay una crisis de orden más general. Por ejemplo, los tarifazos constituyen un subsidio extraordinario del Estado a las grandes empresas petroleras y gasíferas. Hay un elevado costo de la financiación de las empresas que tiene que ver con una bicicleta que ha armado el gobierno con el Banco Central, con el ingreso transitorio de capitales que están haciendo beneficios fabulosos en la Argentina. ¿Cómo pagan? Lucrando. ¿Cómo pagan los mercados? Por supuesto. A la persona que produce a 90 días con inflación. Entonces, hay un conjunto de desequilibrios. Entonces, lo único que se está haciendo ahora es trasladarle a los trabajadores las consecuencias de esos desequilibrios. Acá hay que hacer un planteo general, es decir, una reorganización económica que debería partir de colocar en la prioridad el interés del 98% de la población que vive de su trabajo. Ese es el planteo del Frente de Izquierda. Y a la hora de votar, yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. El gobierno para esta reforma laboral no va a tener votos solo del gobierno. Es decir, no la puede aplicar con sus propios diputados solamente. No alcanza. Va a tener que buscar un acuerdo más amplio con bloques de los que ahora se dicen de la oposición. Entonces, acá mucho ojo, porque ya existió una Banelco en los años 90, ¿no es cierto?, que terminó armando un bloque en favor de una reforma laboral, y hay partidos y bloques donde en el pasado, han defendido, por ejemplo, rebajas de aportes patronales, las han votado en el reciente Congreso, en el Congreso del 2016 del bloque de Massa. Llamo la atención respecto de que el kirchnerismo gobernó con un 35% de precarización laboral. Entonces, el que quiera colocar una barrera firme, clara, a este planteo de reforma laboral, tiene que llevar al Congreso Nacional diputados del Frente de Izquierda, que somos los que vamos a dar una batalla sistemática, clara, no por una promesa, porque es lo que estamos haciendo hoy cotidianamente. Es decir, a nosotros se nos ve, por un lado, polemizando, tratando de explicar estas cuestiones, pero también en la lucha cotidiana, allí donde hay despidos, poniendo el cuerpo, buscando darle al trabajador el respaldo de aquellas bancas que hemos logrado conquistar, pero además, y en esto también quiero que se piense en el Frente de Izquierda, no solo en el sentido de levantar un programa y una acción en defensa de los trabajadores, sino que en ese futuro Congreso vamos a plantear una salida a esta crisis desde el punto de vista de los trabajadores, salvando el salario, nuestras conquistas históricas, colocando el problema jubilatorio desde otro lugar y no desde la infame extorsión de obligar a aumentar la edad jubilatoria, recomponiendo el ANSES y naturalmente poniendo en tela de juicio a la clase social que durante todo este periodo, el gran capital empresarial, banquero, financiero, agrario, que es responsable de la quiebra nacional, por un lado, y de haber llevado a los trabajadores a la actual situación. Marcelo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes.